Es un problema bastante complejo. No es solamente educación en el sentido de enseñar a otros lo que esos otros no saben, sino que este acto es un proceso de enseñanza, está estrechamente conectado con la sociedad y sus cambios, con todos sus niveles, procesos y problemas, con todas sus vivencias y en todos sus niveles e intersticios. Solo en lugar de facilitarme la lectura, me obstaculiza la lectura. Solo en función de la sociedad la educación obtiene sentido, es decir, puede comprenderse. La educación formal se expresa en la pedagogía. Por eso el análisis de la pedagogía que se queda en la pura pedagogía no conduce sino a desmerecer el estatus de la pedagogía y del profesor y de la educación en general. Para ser buen educador y buen pedagogo hay que rebasar los límites de la pura pedagogía y vincularla con los cambios y procesos sociales. En suma, la historia de la educación es también la historia de la sociedad y viceversa. En la presente exposición no haré ni siquiera una breve historia del recorrido de la educación en nuestro país en estos últimos 50 años, sino me referiré a algunos aspectos que considero esenciales en este periodo, dejando a otros muchos que otros pueden considerar como verdaderamente esenciales. Esto plantea el problema de esclarecer los criterios conforme los cuales se organiza y se desarrolla la investigación. Es imprescindible hacer explícitos los criterios que se emplean. De otra manera, no será posible comprender la información. Considero que estos criterios son los siguientes, esforzándome en expresar cada uno de ellos empleando una sola palabra. Primero, interculturalidad. Segundo, contextualización. Tercero, elitización y masificación. Cuarto, identidad. Quinto, burocratismo. Sexto, financiamiento. Estos son criterios en torno a los cuales se va a abordar la problemática educativa. Explicaré un poco cada uno de estos puntos. En primer lugar, interculturalidad. La educación lo concebimos, los actos educativos, los procesos educativos, como un proceso de interacción intercultural, mediante los cuales se asimila o se desecha ciertos contenidos que consideramos y los calificamos como educativos. La educación, entendiendo por esto la actividad de enseñanza-aprendizaje institucionalmente establecida y legitimada por el Estado, tiene un carácter europeizante, incluyendo en esta categoría la cultura norteamericana. Esta última es una versión y no precisamente es la mejor de la cultura europea. Dado que aquí en el Perú, al igual que en los países andinos, pervive una cultura ancestral que la conquista española no logró destruir, la institución escolar, desde el jardín de la infancia hasta la universidad, se presenta como una institución en constante fricción y lucha para lograrla desaparecer. Es decir, desaparecer, se propone la educación oficial desaparecer la cultura ancestral andino-amazónica.
Este esfuerzo lo realiza la cultura dominante, o sea, la europeizante, por lo menos en dos sentidos. A, mediante una política de aculturación, por la cual se trata de integrar a todos dentro de los moldes de la cultura europea occidental. Hay que recordar que José María Arguedas se resistió a esta situación y protestó. Yo no soy un aculturado, dijo él. El propósito de esta institución educativa, es decir, de la educación formal estatuida y establecida en sus diversos niveles, es convertirnos a todos los peruanos en aculturados. Y ello quiere decir homogeneizar la cultura en términos de una cultura dominante europea occidental, sin parar en cuenta que esto significa dejar de lado las culturas originarias, empobrecer el panorama cultural del país. Mediante la represión cultural, es el otro mecanismo. El primero es la culturación y este B es mediante la represión cultural, que va desde el desprecio y la burla hasta el olvido de la memoria histórica de nuestros ancestros. Esto lo sabemos bien porque nadie se enorgullece, desgraciadamente nadie se enorgullece de hablar quechua, al contrario, los campesinos se esconden. Yo no hablo quechua, no entiendo quechua, pero sí bien lo practico. De esta manera, la educación bilingüe intercultural, que formalmente aparece a partir del año 1991 en los currículos de educación básica del Ministerio de Educación, no pudo o no supo superar la discriminación. Ello se debe, según nuestro entender, al enfoque persistentemente pedagogicista. Una cosa es el enfoque pedagógico y otra cosa es el enfoque pedagogicista de sus promotores, principalmente en el Ministerio de Educación. El enfoque pedagogicista se queda solamente en lo pedagógico, no va más allá. La puesta en práctica de un programa de educación bilingüe intercultural no es un problema meramente pedagógico, sino político. Entendiendo por política en este contexto, la manera como nuestras acciones intervienen o producen una organización social determinada y viceversa, como nuestras acciones están determinadas socialmente. Es un problema político que se hace evidente en la medida en que la cultura dominada entra en un proceso de empoderamiento, como se dice ahora, ¿no? De dominio y control de los medios materiales de vida y reproducción, en la medida en que las culturas dominantes vayan adquiriendo o recuperando autonomía, las culturas dominadas vayan adquiriendo o recuperando autonomía. En esa medida, esas culturas dominadas van a tener poder, se van a empoderar. La educación bilingüe intercultural se encuentra establecida oficialmente en el diseño del currículum nacional desde hace varios años. Pero, ¿se hace realmente educación bilingüe intercultural? Si se viene haciendo a años, ¿cuáles son sus resultados? ¿Qué significa educación bilingüe intercultural? Uno de sus resultados es la revalorización de las culturas ancestrales. Y esto no ha sucedido en el Perú. La cultura o culturas andinas y amazónicas viven siempre postergadas. Existe la vergüenza de confesar hablar quechua, por ejemplo, y no orgullo. Plantear hablar quechua es sinónimo de pobreza,
de explotación, de ignorancia, y nadie quiere ser considerado en ese sentido. Existen numerosas experiencias de educación intercultural bilingüe en nuestro país, pero todas ellas acusan de ausencia de perfil político. Creo que dos de las experiencias más avanzadas en interculturalidad, en formación de docentes, son dos. La formación de maestros en la cantuta, que se dio en la década gloriosa de esta, en los años 51 al 60, bajo la dirección del doctor Walter Peñalosa, y B, la que se llevó a cabo en el Valle Sagrado de los Incas, el Valle de Urubamba, Culto, en los años 84-86, dirigido por la Pontificia Universidad Católica, y también el MED, el Ministerio de Educación, y la Universidad McGill de Canadá. Esta experiencia reclamaba a partir de un diagnóstico de la realidad como paso inicial, realizada con la participación de los docentes, pero aquí hay un pero, con los criterios y supuestos, con un diagnóstico realizado con los criterios y supuestos que los responsables de la formación de maestros, vale decir, la Católica y McGill, les proporcionaban, o se puede preguntar, o los imponían. Entonces, esto condujo a un, se puede decir, fracaso de esa formación intercultural bilingüe de los docentes, porque la experiencia del Valle de Urubamba, al ser muy amplia, persistente durante 4 o 5 años, e irrogar fuertes gastos, no tuvo consecuencias, no se generalizó, se quedó resentida a los ámbitos del Valle de Urubamba. En general, las políticas de educación básica, de educación bilingüe intercultural, nunca concedieron una verdadera participación a los participantes, valga la redundancia. La gestión de estos programas era autoritaria, de acatamiento de los sujetos en formación, de acatamiento a lo que disponían los expertos, especialmente si estos expertos eran de afuera. En estas circunstancias, los pueblos que sufrían, entre comillas, la interculturalidad, adoptaban la forma de resistencia pasiva propia de la cultura dominada, especialmente latino-amazónica. Cabe advertir que la diferencia de culturas no se da solamente a nivel de la relación entre lenguas originarias y la dominante, el español en particular, sino dentro de cada cultura, dentro al interior de cada cultura, a cuyo interior existen otras diferencias conformando subculturas que deben ser tomadas en cuenta por los educadores. Estas diversas configuraciones culturalmente establecidas dentro de una sola cultura se refieren a modos distintos de pensar, de percibir el mundo, a distintas maneras de experimentar sus valores, sus creencias, sus vivencias, sus actitudes, aspiraciones y perspectivas. Todo esto en función de los contenidos socioeconómicos, étnicos y culturales, de los contextos, socioeconómicos, étnicos y culturales. No es lo mismo enseñar en un barrio de pobreza con niños carentes de lo esencial que hacerlo en un barrio de ricos. El universo cultural, principalmente el manejo del lenguaje y de las relaciones matemáticas, es distinto en desmedro de los pobres, como lo han demostrado numerosas investigaciones en el mundo entero. En nuestro país hubo una investigación en la que tuve el honor de participar
hace muchos años, en los años 73-74, en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Educación, que era INIDE, que era dependiente del Ministerio de Educación. Allí se realizó una investigación denominada Aspectos Sociales del Desarrollo Curricular en el primer grado de Educación Básica Regular, publicado por el INIDE, institución hoy desaparecida, dependiente en esa época del Ministerio de Educación. Esta fue una investigación comparada del rendimiento en los aprendizajes y de las percepciones, actitudes y valores de niños de escuelas públicas, comparándolos con los aprendizajes de las escuelas privadas. Escuelas privadas de clase A, por ejemplo, Santa María, el Colegio Santa María. Bueno, con niños de un arenal, que no me acuerdo el nombre, en Villa María también, de una zona de Lima. Muy cuidadosamente elegida esta zona, la misma que arrojó grandes diferencias en esos rubros. Por ejemplo, ¿me acuerdo? Los niños de las clases altas aprendían más rápidamente y abarcaban en un tiempo, en unos meses, el libro de texto oficial que era en ese tiempo, el libro de texto amigo, llamado así, que debía ser asimilado, estudiado por todos los niños de todas las escuelas, sean privadas o públicas. Bueno, pero según esta estratificación social, esto no es nada nuevo. Según la estratificación social, los niños de las clases pobres serán más lentos en aprendizaje. Lo importante acá es aportar datos y evidencias que prueben eso. Estos son hechos reveladores, ¿no? Por su parte, una investigadora, Francesca Uccelli, que menciona Carmen Montero en una obra suya, muestra dos gráficas que informan cómo en el 2004 el rendimiento insuficiente afecta a más del 50% de la población pobre en el Perú. Estos son hechos reveladores que reafirman, entre otras cosas, que el rendimiento escolar no es una cuestión de puro carácter intelectual o cognitivo, sino fundamentalmente cultural. La pobreza no es solo pobreza material o económica, es también personal, psicológica y sociocultural. Incluso el baremo de referencia de las pruebas tiene un sello cultural de la cultura dominante y oficial, es decir, europeo occidental. Por eso nos preguntamos si las pruebas PISA, YESE u otra son las puntas de lanza científicas de un etnocidio cultural. La interculturalidad en educación está directamente relacionada con la educación rural. El objetivo de la educación rural es, o debiera ser, promover al hombre para que pueda superar de modo efectivo su situación de pobreza y sus déficits frente a lo urbano. Sin embargo, a pesar de décadas de educación rural, la situación de postración del campesinado sigue igual. En este tema, de la misma manera que en el de la interculturalidad, la educación en las primeras zonas rurales no puede reducirse a meras disposiciones pedagógicas, ni al uso de medios y materiales educativos, ni a la construcción de infraestructura u otra cosa. Tiene que estar articulada a un proyecto de sociedad, de país y de relaciones entre el mundo rural y el urbano. El hecho de que los sucesivos gobiernos, desde un comienzo hasta el presente,
no hayan podido llevar a cabo este proyecto ha condenado a las masas campesinas a ser el último eslabón de la estratificación social, como muy claramente lo afirma esta misma investigadora Carmen Montero. De acuerdo con la definición censal de ese tiempo, la población rural representa el 35.5% del número total de habitantes al año 2001 del país. Son rasgos distintivos de esta población su dispersión, su pobreza y la diversidad cultural. El 89% de la población rural vive en concentraciones menores de 500 habitantes, lo que da cuenta de la dispersión de los centros poblados rurales. Las características de la geografía y la disponibilidad y el estado de las vías de comunicación inciden en la dificultad de acceso a estos poblados y en su aislamiento físico. El 59.6% de la población rural vive en condiciones de pobreza. La pobreza extrema está concentrada en las áreas rurales. El 76 de cada 100 pobres extremos viven en las áreas rurales. La mayor parte del gasto per cápita se destina a alimentos, ¿no? En la costa se destina el 62,8%, en la sierra el 77, un poco más, 67,3%, en la selva 68,9%, lo que expresa esa alta proporción de gastos en alimentos y en alimentación, expresa el escaso margen de que disponen las familias para realizar gastos en otros rubros como la educación y la cultura en general. La tercera parte de la población de las áreas rurales, el 34,1%, tiene como lengua materna una de las aproximadamente 42 lenguas vernáculas que se hablan en el país. La diversidad cultural y lingüística que caracteriza a la población rural varía de acuerdo con los diferentes contextos regionales. Así, en los departamentos del sur andino, por ejemplo, la población de más de 5 años a esa época, que tiene por lengua materna una lengua vernácula, asciende al 71%, 7,1. En la región amazónica, el censo de 1993 señaló la existencia de 65 grupos étnicos, lo que muestra que esta región es más variada y compleja que la andina. También existen innumerables experiencias de educación rural en el Perú, vinculadas casi todas ellas a las ONGs, también innumerables estas últimas, que existen en el país. Pero la situación de los campesinos no ha variado sustantivamente a pesar de todos esos esfuerzos. ¿Qué es lo que falta? Es que el problema del indio, decía Mariátegui, es el problema de la tierra. La agenda educativa para el desarrollo rural no puede dejar de lado la necesidad de una formación básica que la vincule a la tierra, y que la agenda para el desarrollo rural abarca no solamente el incremento de la productividad en el campo, no es cuestión solamente de aumentar la productividad, que los campesinos aumenten su productividad en el campo. No, esto
sino una serie de factores que aportan al bienestar de los pobladores, sus familias y comunidades. Es necesario evitar reduccionismos. Es decir, muchos creen, o algunos creen, que la cuestión de la educación rural es enseñar a los campesinos a trabajar el campo y a elevar la productividad. Ese es un reduccionismo, no es solamente eso. Es necesario eso, pero no solo eso. Es también una constelación de factores de orden cultural. Entonces, es dar de preguntar, ¿cómo construir una base sólida para el desarrollo rural andino en las condiciones deplorables de la enseñanza rural? Este es un tema importante a vislumbrar y atender. Distintas experiencias de trabajo educativo desarrolladas en los últimos años en zonas rurales del país han mostrado que si se trabaja bien, es posible mejorar los niveles de retención y culminación de la escolaridad básica, así como es posible elevar los aprendizajes escolares. Los casos más destacados y conocidos son los que muestra, por ejemplo, el proyecto de mejoramiento de educación básica en Piura, Agrodesco, Aprendes en San Martín, Tarea en Cusco y muchos otros proyectos grandes y pequeños que operan en distintas regiones del Perú. Un componente central de esas propuestas es la formación de docentes en servicio, poniendo especial atención en la formación de formadores o acompañantes o monitores en la comunidad. Bueno, bien. Y un conjunto de organizaciones, de organismos, de trabajo colectivo de docentes, talleres, grupos de interaprendizaje, círculos de interaprendizaje. Los proyectos que complementan las acciones según el caso con la obtención de materiales educativos adecuados con un importante trabajo de inserción y compromiso de los padres de familia y la comunidad. Bien, hasta aquí esto de interculturalidad. El segundo criterio que habíamos tomado es la cuestión de contextualización. Los procesos de educación, como todo proceso social, se dan siempre en función de un contexto económico, social y cultural, el mismo que no es estático sino cambiante. El contexto en el que se mueve la educación es lógicamente el de la globalización neoliberal, es decir, el del capitalismo en su última etapa, que es el capitalismo de predominio del capital financiero. Decimos de predominio porque las actividades productivas no financieras se dan con igual o mayor intensidad